Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Preguntó Moisés al Señor: si me preguntan los israelitas cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves 17 de julio, ya en la segunda quincena de julio, tras haber celebrado ayer a la Virgen del Carmen y leyendo uno de los pasajes más importantes de todo el Antiguo Testamento, esa revelación de Dios a Moisés, la zarza ardiente: descálzate, el lugar que pisas es sagrado. Y cuando Dios se le va revelando y Moisés le dice: bueno, pero me envías a Israel, y cuando yo vaya allí, ¿quién le diré que me envía? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es ese nombre de ese Dios que se le ha revelado? Yo soy el que soy. Bueno, han corrido ríos de tinta para intentar desentrañar esta expresión. Por un lado se dice, bueno, es una manera de no decirlo. Dios siempre es misterio, Dios siempre nos supera. No podemos pretender meter en un nombre el misterio de Dios. Evidentemente que no. Pero hay más, hay un ser, hay un decir, como se ha interpretado desde una perspectiva más de fondo, más filosófica, teológica. Dios, el que es en sí mismo, el que no ha sido hecho por nadie, es sin más. ¿Y quién ha hecho a Dios? Nadie. Él es. Pero luego se dice, bueno, pero no es tanto filosófico, sino más bien esa cercanía del que siempre está con nosotros, el Dios con nosotros. Bueno, una cosa no quita al otro, porque está con nosotros, el Dios fiel a la alianza. En cualquier caso, ese Dios fiel le envía a Moisés a salvar a su pueblo, porque Él nos escucha, porque está con nosotros, porque no es un Dios lejano, encerrado en la nube de su trascendencia, sino que mira a cada uno de nosotros con amor y misericordia. Y por eso, precisamente, es curioso cómo en la distribución de lecturas de estos días, si ayer teníamos esa primera parte de esta escena de la zarza ardiente, en el Evangelio, ese Dios que se va a revelar como el Dios único, el que es, el monoteísmo, por otro lado, ya en Cristo, es el que nos dice algo más. Siendo único, es familia. Y por eso Jesús dice: todo me ha sido entregado por mi Padre. Nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Más adelante nos hablará también del Espíritu Santo. Y hoy este Dios, que es el que en Jesús se dirige a todos nosotros y nos dice: venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No es un Dios déspota, lejano. Aquí el dueño que manda, aunque sean cosas malas, hay que fastidiarse. De eso nada. Solo busca nuestro bien. Yo soy manso y humilde. Dios es infinitamente humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso. No viene a fastidiarnos, para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Le dice el Señor a Santa Catalina de Siena: Catalina, ¿tú sabes quién eres tú? ¿Quién soy yo? Tú eres la que no eres, yo soy el que soy. Eso es así. Pero ese que es el que es, tiene sus delicias en darnos a participar de su ser, de su divinidad, de su felicidad. Ese es el regalo increíble del Dios que se nos comunica en Cristo y en el Espíritu Santo, invitados a entrar en la Trinidad, a ser felices como Dios lo es. Madre mía, esto supera todo lo que podíamos haber imaginado. Podíamos contentarnos, bueno, pues con adorar a ese Dios creador y esperar que nos dé luego pues una vida eterna, agradable, mucho más que agradable. Es vivir en Dios, es penetrar en ese corazón de Dios por la puerta que es el corazón de Jesucristo y de la mano e intercesión de la Virgen María. Bueno, no está nada mal, don José García, ¿no te parece? Buenos días. Muy buenos días, pues nada mal. De la mano de la Virgen nunca estamos mal.
eso desde luego. Pues seguimos en este mes de julio, en este mes que ojalá que el calorcito sea sobre todo el sol del amor de Cristo, de la Eucaristía, del corazón de Jesús y, como decíamos, con la mediación de la Virgen María. Y un Dios que se nos comunica en Cristo y que prolonga su comunicación, su presencia y su actuación en la Iglesia, en los sacramentos. Estamos acabando ya los sacramentos de curación, y en concreto el de la unción de enfermos, para luego ya pasar a cómo también el Señor invita a colaborar con Él en los sacramentos al servicio de la comunidad. El primero que veremos será el orden sacerdotal y precisamente este sábado hay alguien que va a recibir la plenitud del orden sacerdotal, ¿no es así? Eso es, hablamos de don Daniel Palau Valero. Hasta ahora ha sido decano de la Facultad de Teología del Ateneo Universitario de San Paciano de Barcelona y lo comentamos porque este sábado Radio María va a retransmitir su consagración episcopal y toma de posesión de la diócesis de Lérida. Va a ser una Eucaristía que se va a celebrar este sábado a las 11 de la mañana en la Catedral de la diócesis. Así es, las 10 en Canarias, 11 hora peninsular, pues si Dios quiere retransmitiremos esta celebración. Y os recuerdo, entramos ya en nuestro programa de hoy, que estamos con obras y puede ser que en algún momento dado pues los ruidos de los obreros nos hagan que tengamos que hacer las cosas, pues que en vez de que lea José, leo yo, que estoy en un poco apartado de donde están haciendo estos ruidos, pero bueno, lo importante es que vamos a seguir hasta el final este tratadito de la unción de enfermos, pero antes ya sabéis, estamos con esa fase también final, dura, pero a la vez esperanzadora, por cómo la fe, la esperanza y el amor iluminaron la vida de Chiara Corbella y también de su marido, que veía pues cómo se quedaba sin esa extraordinaria mujer, pero que también supo vivirlo en la esperanza. Nacemos para no morir nunca. La historia de Chiara Corbella. La escribe un matrimonio amigo, del que hemos hablado varias veces, Simone y Cristiana, y ellos pues simplemente iban relatando lo que vivieron con ellos, porque tuvieron mucha amistad, y titulan el capítulo que hoy vamos a leer o a resumir, lo titulan así: La gracia de vivir la gracia. La gracia que Dios les dio de vivir, pues eso, en la amistad con Dios. Y nos cuentan esto. El 4 de abril, miércoles santo, llega el resultado de la biopsia del hígado. Es la última prueba, la que da la sentencia definitiva. En la habitación de Chiara, además de su marido Enrico, está también Verónica, una amiga que acaba de llegar. Chiara, siempre con su sonrisa, con su buen humor, al verla llegar, dice: «Uy, por fin ha llegado la Verónica, ¿has traído el velo?». Se ríen todos. Pero poco después llega la enfermera que lleva la comida a Chiara. Recordemos, está ingresada, le están haciendo pruebas porque hay malas impresiones y hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces, al llegar la enfermera a llevar la comida a Chiara, con la excusa de hacerle firmar unos papeles, le pide al marido, a Enrico, que se vaya con ella. Se quedan en la habitación Chiara y Verónica. Y es que el médico se ha llevado aparte a Enrico para comunicarle los resultados de las pruebas. Chiara es una enferma terminal. Lo que era una sospecha es ahora una certeza. Hay metástasis en muchas partes. El médico querría ayudar a Enrico a decírselo a su mujer, pero está llorando y no le sale la voz. Mientras, Chiara y Verónica han vuelto a la habitación. Apenas se han sentado, llega Enrico con los ojos llorosos y llama a su mujer. Salen juntos de la habitación. ¿Y sabéis dónde fueron? A la capilla del hospital.
Y allí, sin necesidad de decirle nada, le dice todo. Se abrazan delante del Señor y se repiten las promesas matrimoniales. Madre mía, esto es un matrimonio cristiano, como estaba viviendo pues ese momento tan duro, con qué fe, con qué esperanza, con qué vivencia también del matrimonio, en la salud, en la enfermedad, en las alegrías y en las penas. Por miedo a que el diablo la tiente, Chiara pide a su marido: no me digas cuánto me queda, porque quiero vivir el presente. Algunos momentos después caminan por el pasillo cogidos de la mano. Enrico está trastornado, pero Chiara sonríe a las enfermeras que se paran a hablar con ella. Se despide de todos. Llega el momento de coger las cosas y volver a casa. La tarde anterior, Chiara, en una conversación que tuvo lugar en su habitación, describía el matrimonio como lo que es un camino para llegar al cielo. Intuyendo lo que podía ocurrir, señalaba que un viudo tiene el derecho, todo el derecho del mundo para volver a casarse, porque lo importante es llegar al cielo. Algún tiempo antes se había interesado por la posibilidad de abrir un hospicio pediátrico para ayudar a niños con cáncer y a sus familias a afrontar la muerte. Siempre tiene a los demás en la cabeza. Su propio sufrimiento no la encierra en sí misma, la acerca todavía más a los enfermos, a los necesitados. Pues el título que decíamos del capítulo La gracia de Dios, sostenida por la gracia, tiene esa gracia de no encerrarse en su dolor, de no estarse lamentándose, de no quejarse, sino de mirar hacia otros y prepararse para caminar hasta el final. El matrimonio acompaña a Verónica a la salida, donde su amiga ve por primera vez llorar a Chiara. Cuando se despiden no se dicen nada. Lo único que le dice Chiara a Verónica es «Feliz Pascua». Estaba a punto ya de celebrarse. Después, Enrico deja el hospital y va a casa de sus suegros a darles la noticia y a recoger al pequeño Francesco, que estaba ahí con sus abuelos. Cuando vuelve al hospital, Chiara está en la capilla. Ve al niño, lo coge en brazos, le enseña un cuadro de la Virgen María, le hace encender una vela. Chiara se encuentra de nuevo ante una imagen de la Virgen, como al principio, cuando tuvieron aquella primera niña que moría enseguida, con María Gracia Leticia. Si es verdad que somos lo que amamos, Chiara amaba de verdad a Cristo. En estas últimas tribulaciones se identifica cada vez más con Él. Con ella todo parecía casual, pero siempre, cuenta este matrimonio, nos encontrábamos en los momentos más importantes. Aquella tarde, Cristiana, la coautora de este libro, con su marido Simón, pues casualmente fue al hospital sin saber qué pasaba, a ver a Chiara. Cuando entró en su habitación no encontró a nadie, estaban todos en la capilla. Chiara, Enrico, Francesco, la amiga que era también médico, Daniela y el radiólogo, todos llorando, menos Chiara, que la miró sonriendo. Cristiana, sabía que llegarías. Tú siempre llegas en el momento oportuno. Dios quiere que estés aquí cada vez. ¿Has visto salir a Verónica? Cristiana no entendía qué estaba pasando. Después de hablar un poco con Daniela, cogió a Francesco y se lo llevó a jugar para dejar solos a Chiara y Enrico. Al cabo de un rato también ella entra en la capilla, también ella lo necesita. Se le acerca a Enrico y lloran juntos. Enrico se queda sin palabras ante la fortaleza de su mujer y su reacción ante la noticia. Cristiana le dice: estaremos contigo, no te dejaremos tirado. Enrico reconoció que necesitaba ayuda en las cosas prácticas de la vida de Francesco,
el colegio, la ropa, todo lo demás, una cotidianidad del todo nuevo que le daba miedo afrontar solo. Únicamente era posible viviendo el hoy. Enrico lo sabía, es doloroso pero no insoportable, hay una belleza que le alivia. Es lo que viene de lo alto. Daniela pide a Cristiana que acompañe a Chiara a tomar el último antibiótico antes del alta. En un momento tan impresionante, Cristiana y Chiara estaban las dos solas, codo a codo. ¿Estás preocupada?, le pregunta a Chiara. Sabes, Cri, dejé de querer entender. Si no, me habría vuelto loca. Y estoy mejor. Ahora estoy en paz y asumo lo que viene. Él, Dios, sabe lo que hace. Hasta ahora no me ha decepcionado. Ya lo entenderé. Si esto hubiese ocurrido hace un mes, no habría podido afrontarlo. Ahora puedo, si miro al hoy. Después cada día viene con su propia gracia. Solo tengo que dejarle espacio. Bueno, impresionante lección para todos nosotros, algo tan duro. Una mujer joven, cuando por fin su ilusión ha conseguido tener su hijo, enamoradísima de su marido, sabe que muere pronto y le dice, me hubiera vuelto loca si intentara entender todo esto, pero me he fiado, me fío, Dios sabe más, Él sabe lo que hace, no me ha decepcionado nunca, ya lo entenderé. Y ahora ha llegado el momento de esta noticia cuando Dios me da la gracia para afrontarla. Antes no podía, ¿veis? Cada día tiene su gracia, Dios no pide imposibles. Cuando muchas veces cavilamos, ay, si me pasara a mí esto, déjate de cavilaciones. Cuando pase lo que tenga que pasar tendrás la ayuda que ahora no tienes. La gracia llega en el momento, no antes. La sombra de la cruz es más larga que la cruz. Afrontemos el día a día con confianza. Pues eso, Dios sabe más, Dios no pide imposibles, y así lo vemos en un matrimonio normal, en unas personas pues contemporáneas nuestras que vivieron así circunstancias duras, difíciles, con la gracia de Dios. Pues sigamos también nosotros pidiendo esa gracia para las circunstancias, para lo que Dios en cada momento nos pida. Si pide, concede. Dios no pide nada que a la vez no nos dé, repetimos, la gracia para vivirlo como Él quiere que todo lo vivamos. Pues impresionantes palabras de este capítulo, de esta vida de Chiara y su marido Enrico, cuando se acercaba la etapa final de su vida. Y también nosotros estamos viendo la etapa final de la vida de todo hombre, de todo cristiano en concreto. Y ahí Dios también da la ayuda especial. No solo las gracias particulares que pueda dar a cada uno, sino lo que nos comunica a través de la Iglesia. Y ahí tenemos dos sacramentos especialmente pensados por la Divina Providencia para ese momento final. El que estamos explicando todos estos días, la unción de enfermos, que aunque también se recibe antes de esas circunstancias finales, simplemente con la enfermedad seria, grave, con la ancianidad, pero evidentemente también, aunque uno lo haya recibido antes, si ya se ve que llega al final, pues ahora se recibe ya como última unción. Pero además, veíamos ayer que si la salud lo permite, el ideal es recibir como último sacramento la Eucaristía, la comunión, y cuando es ya la última comunión se llama el viático. Es como las provisiones en la mochila para el último viaje. El viático, último sacramento del cristiano. Son dos números que explican esto. El 1524, el que vimos ayer, nos recordaba que a los que van a dejar esta vida, la Iglesia les ofrece, además de la unción, la Eucaristía como viático. Y recibida en este momento del paso hacia el Padre, esa comunión del cuerpo y sangre de Cristo,
tiene una importancia particular, es semilla de vida eterna, poder de resurrección. Y se nos recordaba ese capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en que Jesús relaciona la Eucaristía con la resurrección y la vida eterna. Y en concreto nos citaba esta frase de Juan 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Ya tienes la vida eterna. Estás en la gracia de Dios, tienes a Dios en ti, eso es la vida eterna. Pero además la promesa de que el que recibe a Jesús resucitado en la Eucaristía también será resucitado al final de los tiempos. Puesto que es sacramento de Cristo muerto y resucitado, la Eucaristía es aquí sacramento del paso de la muerte a la vida, de este mundo al Padre. Así como Jesús, pues pasó de este mundo al Padre. Pero añade el Catecismo un último número, 1525, que va a relacionar estos últimos sacramentos de la vida del cristiano. Así que, José, leemos este 1525. Así como los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía constituyen una unidad llamada los sacramentos de la iniciación cristiana, se puede decir que la penitencia, la santa unción y la Eucaristía, en cuanto viático, constituyen, cuando la vida cristiana toca a su fin, los sacramentos que preparan para entrar en la patria, o los sacramentos que cierran la peregrinación. Pues creo que es una idea muy bella, esta relación clásica que hace el Catecismo, que ya hacía ni más ni menos que Santo Tomás de Aquino, allá en el siglo XIII, que decía que este sacramento de la unción de enfermos es a la penitencia lo que la confirmación es al bautismo. Es decir, así como la confirmación viene a ser como profundizar, rematar, completar el bautismo. En el fondo son dos sacramentos, pero muy complementarios, hasta el punto de que pueden recibirse los dos juntos. Y así se hace en el mundo oriental o en nuestra Iglesia latina, cuando una persona ya se bautiza adulto, pues en vez de dejar tiempo, pues se suele hacer en la misma celebración bautismo y confirmación e incluso primera comunión, la Eucaristía. Santo Tomás decía eso, la unción es a la penitencia lo que la confirmación al bautismo, es decir, la penitencia va directamente a curar el mal del pecado, a restablecer la gracia perdida después del bautismo, cuando uno se confiesa, pues eso, ya de adulto y tiene pecados aparte del pecado original, los pecados se perdonan con la penitencia, pero la unción remata esa labor, pues purificando de las reliquias, de las consecuencias del pecado, y como vimos, incluso de manera excepcional y subsidiaria, si uno no se ha podido confesar o hay algo ahí que todavía ni siquiera se había dado uno cuenta, la unción puede acabar de realizar esa labor de purificación. Bueno, eso ya lo vimos, pero a lo que vamos ahora es que hay una relación de complementariedad de la unción en relación a la penitencia o confesión, pues también la hay en lo que ahora se nos dice de la Eucaristía y la unción, de manera que podemos hablar de tres sacramentos unidos. Por un lado, los tres primeros que se reciben, que es ese primer bloque de sacramentos que explicamos en su día, los sacramentos de la iniciación cristiana, los que nos introducen en la vida de Cristo y de la Iglesia, bautismo, confirmación, Eucaristía. Pero también podemos hablar de los tres últimos sacramentos. Y ahí entra, ahí repite la Eucaristía, porque la Eucaristía por un lado es de iniciación, pero por otro lado es el sacramento rey. Y es pues el culmen de todos, porque en ellos no solo está la acción de Cristo, sino su presencia divina y humana, corporal, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es Jesús resucitado. Entonces, qué mejor sacramento para recibir al emprender el último viaje, que tener en mi alma, en mi barca, en la barca de mi vida, como Jesús que subía a la barca con los apóstoles para ir a la otra orilla, cuando vamos a ir a la otra orilla, a la orilla de la eternidad, llevar en mí a Jesucristo de esa manera especialísima, esa presencia sustancial y corporal de la Eucaristía. Entonces, pues hay esa complementariedad, de manera que si bautismo, confirmación, Eucaristía
son sacramentos de iniciación cristiana, pues ahora penitencia, santa unción y, si es posible, la Eucaristía en cuanto viático, pues son los del final. Es cuando la vida cristiana, que empezó hace X tiempo con el bautismo, ahora llega a su fin y son ya los sacramentos que preparan para entrar en la patria. Esto ya es los últimos empujones para llegar al destino. O también los sacramentos que cierran la peregrinación. Dos maneras de relacionar o de designar estos tres sacramentos, ¿no? Los que, por un lado, cierran la peregrinación, ya terminan mi peregrinación por esta vida, por este mundo, pero por otro lado, lo que hacen es, esta peregrinación no termina en la muerte, es llevarme al cielo. Por eso los sacramentos que preparan para entrar en la patria definitiva. Pero hombre, sí deberíamos estar todos deseándolo. Pero no, nos cuesta bastante, ¿eh? Más vale lo que tenemos aquí conocido y ahí tenemos que pedir al Señor que aumente nuestra fe. Bueno, pues esto es el final, el último número de este tratadito de la unción de enfermos, que nos dice esto tan bello, que tenemos esa tríada. Entonces, claro, el ideal siempre es este. Venga, la persona está malita, a confesarse. No, pues ya me confesé. Bueno, viene muy bien. Siempre el repasar, el profundizar, un acto de contrición, se puede hacer en general de todos los pecados de mi vida, lo que me haya olvidado de lo de estos últimos días, la penitencia o confesión. Eso siempre hay que, cuanto antes, no dejarlo para el final, que la persona esté consciente. La unción, que ojalá también se pueda recibir, pues eso, bien consciente, y si no puede ser, pues bueno, entonces un sacramento que se puede dar también subcondiciones, supuesto que la persona pues sí que querría recibirlo, aunque ahora mismo no puede hablar, se le da. Y claro, si está inconsciente no puede recibir la comunión. El ideal, por tanto, repetimos, es todo esto, pues ojalá hacerlo a tiempo, de manera que la persona pueda recibir los tres: penitencia, santa unción y Eucaristía. Que no ha podido ser por las circunstancias, porque ha sido de repente, bueno, pues tampoco uno se angustie, porque una cosa es cuando uno rechaza, o un familiar rechaza, que está más que mal, y otra cosa es cuando, mira, no ha podido ser, bueno, Dios tiene sus caminos. También Dios ve el corazón, incluso al revés. También puede ser una persona que externamente lo reciba y por dentro pues no lo viva como Dios manda. Es decir, que por eso nunca podemos juzgar. En último término, siempre es un misterio entre Dios y cada alma. Pero lo que está de nuestra parte es poner todos los medios posibles. Luego ya todo lo dejamos al misterio de Dios. Y como suele ocurrir, el catecismo nos sugiere que leamos números, a veces repasando cosas que ya hemos visto y otras veces, como es en este caso, digamos diciéndonos que miremos cosas que están más adelante pero que tienen que ver con esto. Si se nos está hablando de sacramentos del final de la peregrinación, nos dice, pues mirad que más adelante vamos a hablar de la muerte y de las exequias cristianas en concreto, y entonces nos sugiere que leamos el 1680, que es el primer número del apartado dentro de los sacramentales, lo que veremos después de los sacramentos, los sacramentales y en concreto las exequias cristianas. Bueno, pues leemos este 1680. Todos los sacramentos, principalmente los de la iniciación cristiana, tienen como fin último la Pascua definitiva del cristiano, es decir, la que a través de la muerte hace entrar al creyente en la vida del reino. Entonces se cumple en él lo que la fe y la esperanza han confesado: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Pues así decimos en el símbolo de Nicea Constantinopla. Ojalá lo vivamos, lo espero. Si lo esperas, pues ¿por qué no quieres ahora? Espera, confianza, como oíamos de Chiara. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, pero sé que esto me supera, claro que me supera, por eso necesito la ayuda de Cristo y para eso tenemos los sacramentos. Tuve los sacramentos para iniciar mi peregrinación en este mundo, bautismo, confirmación, Eucaristía, pues ahora tengo los sacramentos para llegar al fin para el que fui creado. Algunos muy prontito, como esos niños que nacieron nada más morir, y otros pues al cabo de 80 o 90 años, bueno, pues los que sean, o más de 100. Lo importante es llegar al destino, la Pascua definitiva del cristiano. Claro, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.
Y si todo esto lo vivimos con Cristo, ¿qué más queremos? Me basta con Jesús. Por eso es lo importante, con Cristo en todo momento. Y si vivo con Él ahora, los momentos dolorosos y gozosos y los luminosos y todo lo que hay en mi vida, pues también. Entonces cuando llegue este último momento, lo viviré con confianza, llegaré por la misericordia de Dios, la ayuda de la Virgen y de todos los santos, llegaremos a la vida eterna. Me basta con saber que estás aquí, que estás conmigo, Jesús. Aquí, encerrado en una urna de cristal, volando a lomos de una nube gris, caminando de nuevo sobre el mar. Me basta con saber que estás aquí, tardes un poco en regresar. Tú dijiste que habrías de venir. Haz que no nos cansemos de esperar. Me basta con saber que estás aquí, aunque no se te oiga respirar. Ni siquiera el corazón latir. Me basta con tu nombre pronunciar. Me basta con saber que estás aquí, preparándonos una eternidad, aunque tengamos antes que morir, después resucitar. Basta con saber que estás en mí y que nada nos puede separar, ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir, el peligro, la espada o la precariedad. Me basta con saber que estás aquí y que eres el principio y el final, que te obedece el tiempo y el sol sale para ti, que das orden al viento y deja de soplar. Me basta con saber que estás aquí, con poder decir que sí y darte mi permiso para entrar, que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla así en todo tu voluntad. Me basta si al morir puedo decir se ha cumplido y exhalar el último suspiro, inclinándome hacia ti para rendir mi espíritu y luego volar. Me basta porque sé que así te va.
Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Me bastará también en ese momento final vivirlo con Jesús, que se ha quedado con nosotros. Y en ese contexto de la muerte, el catecismo también añade otro número que podemos anticipar, que es de la parte de la moral. Si el que acabamos de leer es ese complemento de los sacramentos, que son los sacramentales, se nos hablaba de las exequias, también nos dice que tiene que ver con lo que aquí estamos hablando, cuando en el 5º mandamiento se hable del respeto que hay que tener a todas las personas y también, obviamente, a los muertos. Por eso nos sugiere que leamos alguno de esos números de ese tema, en concreto el 2299, 2299. Lo leemos. A los moribundos se han de prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la dignidad y la paz. Deben ser ayudados por la oración de sus parientes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban a tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo. Claro que sí, la importancia de ayudar en esos momentos finales de la vida. Muy recientemente me contaba una chica cómo le ayudó mucho en su vida de fe y en sus dudas y en sus crisis y tal, cómo vivió la muerte un abuelo, su abuelo, un hombre pues de fe, de una tierra que en tiempos era de muchísima fe en España, hoy por desgracia no es así, y cómo toda la familia reunida con él rezando, pues como este hombre con paz, en esa confianza con la que se ha vivido, pues la vida y la muerte generalmente en nuestro pueblo cristiano. Claro que sí, y sin miedo, venga, vamos todos y rezamos juntos, qué maravilla. Y por eso dice que rezar con los enfermos, con los moribundos, ayudarles a vivir esos últimos momentos y por supuesto que ayudar, colaborar, cuidar, dice, que los enfermos reciban a tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo. Es muy serio y esto pues se ve por desgracia cada vez más personas, familiares que se oponen a que se reciban los sacramentos. Pero hombre, por favor, que es una cosa, pues ya digo, una responsabilidad de esas personas. Luego Dios, su misericordia, hará lo que sea con el enfermo, pero desde luego el que se opone pues no está haciendo nada bueno. Bien, pues con esto terminamos lo que es la exposición de los números. Hemos ido viendo despacito por la importancia y porque si hay algo seguro en esta vida es esto, es la muerte, y por eso convenía pues que dejáramos claro pues todo lo que ayuda en la Iglesia, el Señor, a través de los sacramentos y en concreto de este sacramento en relación con los otros, como hemos estado viendo. Y ya sabéis, cada vez que termina un apartado del catecismo, viene en letra cursiva unos números de resumen. No añaden cosas nuevas, pero a veces hay matices o citas o algo así, que viene bien, a veces más, a veces menos. En cualquier caso, nosotros siempre también leemos estos números, nos sirven para resumir lo que hemos visto y además lo que solemos hacer es estos números cuando tienen su correlato en el catecismo de jóvenes llamado el Yucat, pues también lo leemos porque muchas veces aparecen ahí citas o eso mismo dicho de otra manera, que puede ser más asequible a nuestro mundo, en concreto para los jóvenes. Bueno, vamos a empezar este resumen. De momento el primer número del resumen es simplemente lo más importante de todo, el texto, que supongo que después de todo lo que hemos visto os acordaréis. ¿Cuál es el texto más importante de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento, sobre el sacramento de la unción de los enfermos? Supongo que os acordaréis, los que habéis seguido estas catequesis, pues de la carta del apóstol Santiago, un texto, y justamente el primer número del resumen es, sin más, ese texto. Así que leemos este 15:26. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Pues es el texto que comentamos en su momento, que luego ha salido una y otra vez, porque es el fondo de todo, ¿no?
Está Santiago, no nuestro Santiago el Mayor, el otro, pues está dirigiéndose a comunidades cristianas y dice, oye, pues cuando tengáis alguno enfermo ya sabéis lo que hay que hacer, llamar a los presbíteros de la iglesia, a los sacerdotes, que vayan, que oren sobre él, la oración, que lo unjan con óleo en nombre del Señor, la unción. Y esa oración de fe, esa unción, salvará al enfermo. Ya dijimos que la salvación es un término que en la Escritura es un término global, integral. Salvación, ante todo, de nuestro mal peor, que es el pecado. La salvación del alma, pues eso es lo más importante. La fortaleza espiritual que da este sacramento. Pero también puede ocurrir que el Señor hará que se levante, si en la voluntad de Dios esa sanación espiritual hace también conveniente que esta persona se recupere corporalmente, pues también, y ya lo hemos dicho muchas veces, que este sacramento, pues ocurre esto, que ayuda a la recuperación de la salud. Y luego añade, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados, no porque sustituya al sacramento que como tal es el designado para el perdón de los pecados, la penitencia, sino porque complementa, porque ayuda a purificar de las reliquias que puedan quedar de los pecados. En fin, esto ya lo explicamos, ahora solo es volver a resumir lo esencial y en concreto a través de este texto de la carta a Santiago, texto fundamental, Santiago capítulo 5, versículos 14 a 15. Luego ya empieza a decir el resumen, pues lo que hemos estado viendo estos últimos días, ¿no? Cuál es la gracia especial de este sacramento, quién lo puede recibir, los efectos. Pero antes de eso, si nos vamos al Yucat, recordad que al principio, antes de entrar en el sacramento de la unción, cuando hicimos la exposición de este tratadito, el Catecismo de la Iglesia Católica nos habló en general de la enfermedad en la vida humana, el enfermo ante Dios en el Antiguo Testamento, Cristo como médico, pues como Jesús trataba a los enfermos, y luego Jesús que le dice, que le encomienda a su Iglesia, sanad a los enfermos. Y ya después es cuando ya empezamos a tratar en particular del sacramento de unción de enfermos. Pero antes hubo bastantes números que vimos pues con calma, porque esto de la enfermedad pues también es algo que a todos de una manera u otra nos afecta. Por eso, antes de seguir con el resumen, vamos a ver cómo esos números del catecismo relativos a la enfermedad en general, que no vuelven a aparecer aquí en el resumen, pero sí vamos a ver cómo aparecen en el Yucat, que aunque, como sabéis, tenemos ya programas que lo explican el Yucat, pero ahora nos fijamos en concreto en lo que estamos tratando en el catecismo, cómo eso aparece en el Yucat, este sacramento de la unción, y en concreto cómo aparece la enfermedad. Entonces leemos en el Yucat a partir del número 240. El Yucat, ya sabéis, que hace una pregunta, luego viene una respuesta, lo esencial en una letra negrita, y luego a veces completa esa respuesta con otro párrafo. El 240 solo tiene la pregunta y la primera respuesta. ¿Cómo se interpretaba la enfermedad en el Antiguo Testamento? ¿Qué responde el 240? En el Antiguo Testamento se vivía la enfermedad a menudo como una prueba difícil contra la que uno se podía rebelar y en la que, sin embargo, se podía reconocer también la mano de Dios. Ya en los profetas surge la idea de que el sufrimiento no es sólo una maldición y no siempre es la consecuencia de pecados personales, sino que el sufrimiento aceptado con paciencia puede ser también un modo de vivir para los demás. Pues aquí vemos que en efecto resume estupendamente el Yucat lo que vimos en varios números, ¿no? ¿Cómo se vivía la enfermedad en el Antiguo Testamento? Pues hay un montón de textos, tanto de historias personales, del otro, como de reflexiones de la sabiduría, como el famoso libro de Job, en fin, todo ese tema, que al final es un tema eterno en la historia de la humanidad, el dolor, el mal, la muerte y la relación con Dios. Cuánta gente pierde la fe o no llega a Dios o rechaza que Dios exista porque Dios permite esto, lo otro, lo demás allá. Bueno, el problema del mal, del que hemos hablado miles de veces, tenemos en Radio María un recopilatorio, lo hicimos hace ya años, pero la verdad es que muy completo, en el que hay catequesis, charlas y testimonios, que al final es lo que más nos ayuda, porque vemos que esto no son teorías, que muchas personas han sabido vivir así
en la enfermedad, el dolor, la muerte, la pérdida de hijos, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí nos hace este resumen, ¿no? Por un lado nos dice, claro, que la revelación de Dios fue progresiva en el Antiguo Testamento y este tema pues también fue poco a poco, revelando pues el misterio del mal. Entonces, por un lado nos encontramos pues personas que se rebelan, que están ahí, pues no puede ser, Señor, pero ¿cómo me haces esto? Tal y cual. Bueno, eso aparece en la Escritura. Momentos que se enfada uno con Dios. El propio Job pues aparece así, ¿no? Pues un momento suyo duro y ¿por qué nací? Ojalá me muriera. Y bueno, pues cuando nos pasan estas cosas a nosotros, no te asustes, esto ha pasado a los mejores, ¿eh? El profeta Elías, que tiene aquel triunfo precisamente en el Monte Carmelo y una prueba en que se ve que él es el verdadero profeta, sí, pero luego cuando oye que la pérfida reina Jezabel va a matarlo, el pobre sale disparado, huye por el desierto y está, pues llamaríamos hoy, deprimido. Tan es así que llega un momento en que ya está cansado de correr, de huir, se sienta bajo un árbol que le da sombra y se desea la muerte y se echa a dormir. Persona deprimida, no quiere pensar, no solo quiere dormir, yo me muero. Bueno, pues no hay que asustarse, ¿no? Que esto lo han vivido muchas personas. Eso por un lado se nos dice, que lo han vivido, aparece en el Antiguo Testamento la enfermedad como una prueba difícil, pero también aparece que se va viendo en ella la mano de Dios, cómo Dios se sirve de ello. ¿Cuántas veces aparece, por ejemplo, en los Salmos, ¿no? Que dice el salmista: gracias a ese mal momento, a ese sufrimiento, eso me ha ayudado. Sí, me has enseñado en el dolor. Ya en los profetas, nos ha dicho este número, surge la idea de que el sufrimiento no es solo una maldición, no solo es consecuencia de pecados personales, no. El sufrimiento aceptado con paciencia puede ser un modo de vivir para los demás. Por un lado, es verdad, nos ayuda a ser comprensivos del sufrimiento del prójimo. Una persona que nunca ha sufrido, pues a veces suele ser, pues eso, muy poco comprensiva de los demás. Ayuda en esa relación con los demás, pero ayuda también a ver qué es lo importante en esta vida. ¿Cuántas personas se han convertido ante una enfermedad grave? Porque vivían en la superficialidad, en lo que no va a ningún lado. De repente un accidente grave, esta persona que ha perdido una pierna, estoy pensando en alguna, cosas así, y son las que te dan de decir, pero yo, ¿qué estaba viviendo? Pero si todo esto es superficial, pasajero, la enfermedad, el dolor en general, pues son lo que decía C.S. Lewis, ¿no? Dice, cuando no oímos la voz de Dios a través de los aspectos positivos, Dios nos grita a través del megáfono del dolor. Si no te llega su voz a través de tantos regalos y tantos dones, digamos, en clave positiva, pues a veces tienen que llegar en clave negativa, a través del sufrimiento. Pues todo eso aparece en el Antiguo Testamento, cada vez se va viendo más los aspectos positivos y se llega a ese personaje misterioso, el siervo de Yahvé, Isaías 52-53, con un sufrimiento tremendo, pero que lo vive en expiación por los demás, que carga con nuestros pecados. Obviamente era una profecía de Cristo, de aquel que asumió en sí el sufrimiento que a él no le correspondía. Por eso, por favor, rompamos esa ecuación que tantas veces tenemos metida en la cabeza, totalmente falsa. Si yo sufro es que es un castigo por mis pecados, si yo que le he hecho mal a Dios, que es lo que le dicen los falsos amigos de Job. Le dicen, no, tú no digas que eres inocente, si sufres tanto es que algo habrás hecho. Que eso no es así. Una cosa es que en general el sufrimiento entra en el mundo como consecuencia de la ruptura de la humanidad con Dios, pero otra cosa es que en particular esto sea consecuencia de mis pecados. Acordaos cuando ven los apóstoles al ciego de nacimiento y le dicen a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús dice, ni este ni sus padres, que no es eso, que no hagáis esa relación. Al revés, ¿quiénes han sufrido más? Jesucristo y la Virgen, y es que eran malos, pues creo que no, ¿verdad? Creo que no. El Hijo de Dios, la Madre de Dios, pues eran santos, y sin embargo han sufrido mucho. Por lo tanto, no hagamos que eso es pagano, eso es quedarnos en una primera fase de los primeros pasos de acercamiento al misterio del dolor del Antiguo Testamento. No nos quedemos ahí, hombre, que estamos ya en el Novísimo Testamento, y ya Jesucristo ha roto eso. Así que tengamos cuidadito de no ver las cosas así en modo pagano o en modo una religión
pues eso, como si todo el sufrimiento es, nada, castigo de Dios. Ella te ha castigado Dios. Cuidado con esas cosas que a veces se dicen a los niños, porque nos pueden dejar una imagen falsa de Dios nuestro Señor, que no nos quiere hacer sufrir porque sí, jamás. Sufrimiento no lo buscamos nosotros, o si Dios lo permite es porque busca un bien superior. Ay, ¿por qué papá, mamá me habéis traído al hospital y que me están pinchando? Hijo, tú ahora no lo entiendes, ya lo entenderás. Ahora te hacen sufrir porque hay que un bien mayor, salvar tu vida. Y entonces sí, la operación es una cosa fastidiosa, pero es mucho peor pues que te dejáramos sin venir aquí y te mueres. Pero eso, pues claro, muchas veces no lo entendemos en el momento. Seguiremos viendo este resumen del catecismo, estos números. Os invito, el ideal de estos programas no es solamente oír, sino que tengáis el catecismo, que lo vayáis leyendo, que lo repaséis y lo preparemos, pues lo que nos queda ver los próximos días. Pues damos gracias al Señor de nuevo y por ese regalo de la Eucaristía, del pan de la vida, que se nos ofrece desde el principio hasta el final. Me basta con saber que estás aquí, Jesús es el pan de la vida, y con ese alimento, con ese viático, esperamos por la misericordia de Dios llegar a la vida eterna. Pues tenemos un último momento de reflexión. Si tenéis algún comentario, testimonio o consulta, pues lo podéis hacer ahora. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Yo lo resucitaré, yo soy el pan de la vida. Nos habían escrito, no dice quién, gracias por Radio María. Sí, yo recibí la unción de enfermos porque tenía problemas de salud y también estaba entrando en una depresión. Hice bien al recibirla particularmente y meses más tarde recibirla de nuevo porque la impartió el sacerdote a todos. Estoy muy preocupada por si he ofendido a Dios. Pues hombre, no has ofendido a Dios. La recibiste particularmente, se entiende que había problemas de salud serios, aparte de que luego se juntara la depresión. Hombre, la mera depresión no es motivo para la unción, pero si había otros problemas de salud serios, pues entonces, claro que se puede recibir. Y bueno, si luego hubo esa celebración comunitaria, entiendo que se hablaría con el sacerdote, ¿no? Pues yo también quiero recibirla. En fin, no puedo entrar en los detalles
más porque eso ya es más particular, pero vamos, lo que hemos dicho varias veces, que sí que se puede recibir varias veces, siempre se presupone que no es así porque sí, porque tengo catarrito, no, claro, tiene que ser por una enfermedad seria. Y luego nos preguntan algo, claro, pero esto dice sobre el bautismo, ha solicitado en Perú su partida de bautismo y no la encuentran. ¿Qué puede hacer? No está confirmada esta persona. Bueno, pues eso evidentemente donde tienen que preguntarlo es la parroquia, que a su vez normalmente casos así tienen que hablarlo con el obispado. Yo viví un caso parecido años A, de unos familiares que vinieron de Cuba y tal. Hay fotos, se nos dice de ese bautismo. Bueno, normalmente si hay pruebas como puede ser eso de las fotos y tal, lo que sí, una de las cosas que se hace es una declaración jurada claro, si se bautizó de mayor, pues del propio interesado, pero el ideal es que era de testigos que hacen una declaración jurada, sí, esta persona se bautizó en tal sitio, tal día y tal. Esa es una opción. Cuando hay duda de si fue bautizado, entonces se puede hacer un bautismo sub conditione, quiere decir, por si acaso no estuviera bautizado, en la condición de que no estuviera bautizado, se repite. Digo, se repite, no es que se repita, no se puede repetir el bautismo, digo, pero por si no estuviera bautizado, lo hacemos. Si ya estaba, resulta que ya estaba, bueno, pues esto no será un bautismo, pero mal no le hará. Pero lo normal, ya digo, si hay una certeza de que sí estuvo bautizado, pues lo normal es hacer una declaración. Pero repito, esto no es una pregunta doctrinal para mí, esto ya hay que hablarlo a nivel práctico con quien decide estas cosas, que es en las parroquias, a su vez dirigiéndose al obispado, a la diócesis a la que pertenezca la persona interesada. ¿De acuerdo? Bueno, pues demos gracias al Señor, que nos concede caminar, peregrinar hacia la vida eterna, con la ayuda de su gracia, como oíamos en este matrimonio, que seguiremos viendo los últimos momentos, últimos meses de la vida de Chiara y el acompañamiento de su marido, y que nos concede los sacramentos para todo este peregrinar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.